Sientas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Qué bella alabanza para iniciar este domingo, servicio dominical a través de Facebook Live. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Si no se ha dado cuenta, es una de mis favoritas. Y es una de mis favoritas alabanzas por lo que dice, por lo que significa y por lo que inspira en nosotros. Y en este domingo 14 de junio, cuando una vez más nos dirigimos a ustedes, mis amados hermanos, amigos y todo aquel que también nos ve a través de este medio de Facebook Live, es un honor para mí, humildemente es un privilegio grande que muchas veces siento de que me queda muy grande para mis zapatos. Y si no fuese por Dios que está con nosotros, no sé cómo serían las cosas. Pero me alegra grandemente poder dirigirme a ustedes por este medio. Así que si usted está en casita, usted está haciendo algo por ahí, le invito a que le demos una ofrenda a nuestro Dios de nuestro tiempo. Así como dice en 2 de Corintios 9:7, creo que es, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre, y alegre de mejilla a mejilla, una sonrisa grande a nuestro Dios por lo bueno que Él es con nosotros. Y en esta mañana, pues me siento agradecido con Dios. Me siento agradecido con Dios porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de toda la incertidumbre que hay, a pesar de todos los obstáculos que cada uno de nosotros está enfrentando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios continúa con nosotros. Y eso es bueno. Eso es bueno porque nos hace sentir seguros en Dios. El jueves de esta semana, creo que fue, el gobierno de Ontario anunció que a partir del día de hoy, las iglesias una vez más se pueden congregar, las puertas de la iglesia están una vez más abiertas. Aunque no sabemos exactamente cómo se va a dar todo, nosotros como congregación hemos decidido abrir nuestras puertas a partir del mes de julio, mientras preparamos y vemos cómo nos va a afectar eso. Quizás una de las bendiciones de ser una iglesia pequeña es que no tenemos que preocuparnos tanto por cómo vamos a atender a una membresía grande. Pero sí es preocupante las reglas quizás que van a ser implementadas
para una iglesia de un número mayor de unas 50 o 100 personas, porque obviamente no todos podrán estar y compartir de la misma forma a la cual estamos acostumbrados. Así que no se preocupe, vamos a estar actualizando la noticia o para darles a ustedes a conocer cuándo nos reunimos nuevamente en el nuevo local. Y mientras tanto, pues estamos en este medio, estamos por acá para que usted y yo no nos perdamos de la palabra del Señor y nos nutramos espiritualmente para enfrentar juntos esta nueva etapa que tenemos delante de nosotros en este nuevo normal en el cual Dios nos ha puesto. Y yo soy fiel en ello, de que nada sucede sin que Dios esté al tanto de lo que está pasando. Sea que sea provisión divina o sea consecuencia de los actos humanos, Dios siempre tendrá el control de la situación, de la circunstancia y por supuesto, de nuestras vidas. Así que en ese sentir, y confiando de que usted ya está listo, vamos a empezar en esta mañana. Vamos a empezar con una oración. Una vez más, bienvenidos. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Toronto, acá para la membresía y para aquellos que nos siguen a través de Facebook, de parte de la Iglesia Bautista del Redentor. Oremos entonces en reverencia a nuestro Dios. Amado Dios, invocamos tu presencia en esta mañana, pero lo queremos hacer, Padre, con una acción de gracias, porque a pesar de todo, tú, Señor, eres bueno con nosotros. Nos muestras tu misericordia, nos muestras, Señor, tu amor. Y en esta mañana queremos pedirte, Señor, que ahí donde estamos, como dice tu palabra, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estás tú. Ahí estás tú, Señor. Y sabemos de que tú estás aquí. De que tú estás, Señor, en cada uno de los hogares a los cuales tu palabra llegará en esta mañana. Y te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de aquellos que ha decidido, Señor, fielmente y por fe, apartar este momento, Señor, para honrarte, para decirte, Señor, heme aquí, para decirte, Señor, yo quiero conocer más de ti. Para decirte, Señor, me importas. Para decirte, Señor, tú eres esencial a mi vida. Y no importa lo que pase alrededor de mí, Señor, mi casa y yo siempre te adoraremos. Y qué bueno, Señor, es saber de que tú has puesto en este pueblo tuyo, Señor, en esta congregación, ese sentir. Así que en esta mañana, Padre amado, que seas tú el honrado. Gracias por tu presencia y que tu Espíritu Santo, Señor, use este siervo inútil en muchas ocasiones, en más de una vez, para ser portavoz, Señor, de tu palabra, y que seas tú glorificado, Señor, en todo, porque no estamos haciendo esto, Señor, para nuestra gloria. Lo estamos haciendo, Señor, porque creemos de que es tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Ok, bueno, como usted quizás tuvo la oportunidad de ver, y gracias a todos aquellos que nos siguen en Facebook, porque es uno de los medios que Dios nos ha dado para comunicarnos con ustedes. El título de esta prédica dominical es Cuando el miedo se viste de sabiduría. Y el tema en realidad surge de lo que estamos viviendo el día de hoy. Me encanta cuando el Señor me habla y pone en mi corazón un tema, un título, una razón para predicar que va y nos habla al contexto en el cual estamos viviendo el día de hoy. Al contexto, a nuestras circunstancias acá en la ciudad de Toronto, que no son las mismas circunstancias de alguien que nos está escuchando en México, por ejemplo, o de alguien que está en El Salvador, de alguien que está en el Ecuador, de alguien que está en otro país de Latinoamérica,
donde las circunstancias son muy distintas. Pero yo sé que si usted está ahí y nos escucha, algo de lo que el día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón, le tocará también su corazón. Y espero que le sirva para que usted también pueda caminar firme y rectamente delante de la presencia de Dios. Y cuando hablamos de miedo, cuando el miedo se viste de sabiduría, estamos partiendo desde el principio o la verdad o la realidad de que cada uno de nosotros, incluyéndome yo también, tenemos un miedo. Y la pregunta es, ¿qué es miedo entonces? Y si es bueno o es malo. Pero quisiera decirle que el miedo es una respuesta natural. Hasta en cierto caso es muy primitiva. Todos la tenemos. Nadie está exento de percibir o sentir miedo en ninguna circunstancia. Pero es muy poderosa como una reacción, como respuesta de quienes somos como seres humanos. El miedo es como dije, es una emoción natural, pero es un mecanismo de supervivencia que nuestro Dios nos ha dado. O sea, el miedo no es algo malo. Es normal sentir miedo por algo. Es normal experimentar esa sensación de miedo. Pero hay que entender que el miedo tiene dos reacciones. Una que es bioquímica y la otra que es emocional. Por ejemplo, ante una amenaza, usted se puede sentir que le sudan las manos. Usted puede sentir que la frecuencia cardíaca empieza a aumentar más. Su corazón palpita más fuerte, su corazón palpita más rápido. Y que también, a pesar de todo eso, la adrenalina que nuestras hormonas esparcen en todo nuestro cuerpo, nos lleva a nosotros a actuar más apresuradamente. Y es así como llegamos a esa etapa donde tomamos una decisión, la respuesta física. Después de todo eso que pasa en nuestras emociones, bioquímicamente, en nuestro ser, usted y yo tenemos que tomar una decisión ante la amenaza. O corremos o la enfrentamos. O luchamos o huimos. Y cuando el miedo se viste de sabiduría y pensamos de que huir es lo correcto, nos podemos meter en problema. O cuando pensamos y que el quedarnos es lo correcto y luchar, y el miedo se viste de sabiduría, ¿qué sucederá? ¿Qué es lo que cambia? En realidad entonces llegamos a entender que el miedo nos lleva a nosotros a dos respuestas. Y que por eso decía de que es una respuesta totalmente natural. Está totalmente aceptable de que usted y yo tengamos miedos. Porque es algo que es parte de nosotros. No nos podemos despojar de ello. No nos podemos despojar de nuestros miedos. La pregunta es, ¿qué hacemos con nuestros miedos? ¿Qué hacemos con nuestras dudas? Y eso es a lo que quisiera llegar con ustedes en esta mañana. A que exploráramos juntos, a que veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de nuestros miedos y qué debemos hacer ante ellos. Porque la respuesta emocional que el miedo genera en nosotros es muy distinta en cada uno de nosotros. Por ejemplo, a mí me dan miedo las alturas. Si usted me invita a subir a la torre acá de Toronto, yo con todo gusto le acepto la invitación. Y llego con usted hasta allá, al último piso, y tal vez si ve que me arrincono en el ascensor, cuando ese ascensor va para arriba, y usted tiene un cristal viendo todo lo que está enfrente de la ciudad, básicamente la ciudad, es porque ahí empezó mi miedo. Pero soy capaz de vencerlo a ese punto. Pero cuando ya estamos arriba en la torre, para aquellos que son de la ciudad de Toronto y han estado ahí, y llegamos a aquel vidrio, aquel piso de vidrio,
Menos mal que es un pedazo, menos mal que es una sección nada más, porque si todo fuese de vidrio, yo me quedo en el piso de abajo, porque ahí no es de vidrio. Pero entonces cuando usted ya llega a ese piso y si usted me pidiese a mí que caminase sobre ese vidrio, la respuesta sería un contundente no. Y la razón es porque tengo miedo. Tengo miedo y yo sé, estoy totalmente consciente de que ese vidrio no se va a quebrar. Que puedo saltar ahí y no se quiebra. Pero mi miedo no me permite hacerlo. Y usted puede decir, pastor, pero usted es una gallina. Pero tiene miedo. Y sí, pero ese soy yo. Y usted tal vez lo hace tranquilamente, así como mi esposa lo hace, sin sentir absolutamente nada. Pero tal vez, cuando va al dentista o cuando va al médico y le van a sacar sangre y usted ve una aguja, tal vez así pequeñita, como la agujita que tiene un mosquito, el solo hecho de ver ese metal con una punta que le van a introducir en su cuerpo le causa miedo y tal vez hasta fobia. Y desde el momento que usted sabe de que tiene que ir al médico a sacarse sangre al laboratorio o algo por el estilo, o al dentista a que le ponga anestesia, usted está sudando, usted está acelerado en términos de su corazón y está con aquella ansiedad que se come hasta las uñas. Y yo sé que algunos de ustedes, ahí donde están, tienen ese tipo de miedo, porque es el número uno. Y la probabilidad de que uno de ustedes tiene esa fobia o ansiedad es muy alta. Pero bueno, la respuesta emocional que nosotros exhibimos, que nosotros mostramos ante el miedo, define lo que está pasando acá y acá. A nivel espiritual, lo mismo también es cierto. La respuesta que nosotros damos ante el miedo también define la fe que usted y yo tenemos en Dios. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, una fobia viene a ser como un trastorno de lo que es el miedo, de lo que es la ansiedad. Es cuando nosotros vamos mucho más allá del miedo. Se podría decir cuando le tenemos miedo al miedo. Cuando usted está en su casa y está sudando solo en el simple hecho de pensar en lo que va a suceder o lo que está por delante. Y esa fobia, ese trastorno de la respuesta normal del miedo, se dirige hacia un objeto o a una situación. Y algunas de las causas que nos llevan a nosotros a tener miedo y a desarrollar fobias, porque las fobias son aprendidas, están por lo general basadas en una situación o experiencia negativa o trauma que nosotros hemos sufrido en el pasado. Por eso es que muchos de ustedes tienen fobias o ansiedad cuando van al odontólogo, porque cuando estaban pequeños o en algún momento de su vida tuvieron una experiencia negativa que les llevó a sentir ese miedo y a desarrollar esa fobia. Y cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, sabe que lo maravilloso de todo eso es que Dios toma nuestros miedos, nuestras ansiedades y nuestras fobias y nos transforma, nos cambia nuestro ser. Por eso es que en muchas ocasiones he hecho énfasis en que el cambio que nosotros debemos de esperar como cristianos no es de afuera hacia adentro, sino al revés. Dios empieza desde adentro hacia afuera. Nuestra lógica es lo opuesto. Nuestra lógica es pensar de que Dios va a empezar a transformar nuestro alrededor y por último nosotros. Y no es así. Dios trabaja con nosotros, con nuestro interior, con nuestras dudas, con nuestros miedos, con nuestras ansiedades. Y si usted y yo no le permitimos a Dios que nos transforme de esa manera, no vamos a poder experimentar lo que es una fe real en nuestras vidas. Nos vamos a privar de conocer a Dios en una forma personal.
Así en esta mañana yo estoy llegando hasta su casa, hasta su hogar, pero yo no sé si usted está en sus pijamas a las 12 del mediodía. O si usted es de aquellos que se arregló, se vistió como que si iba a ir a la iglesia y se sentó ahí en vestido, bien planchadito, y prendió su televisor, su dispositivo, su teléfono, lo que sea, y dijo, yo voy a honrar a mi Dios de esta manera. Y no estoy diciendo que está malo estar en pijamas, por si acaso. Pero sí digo de que ninguno de nosotros osaría ir en pijamas a la iglesia. ¿O sí? ¿Verdad? Entonces, algunas de las cosas que desatan nuestros miedos y la razón por la cual estoy dando una introducción larga al tema es porque quiero que me entiendan, quiero darme a entender, mejor dicho, con ustedes, es que, como dije, hay personas que tienen miedo a las agujas, hay otros que tienen miedo a los espacios cerrados, como un ascensor, hay otros que tienen miedos a las alturas, como yo, hay otros que tienen miedos a subirse a un avión y volar, y tienen que tomarse un sedante para poder soportar el vuelo. ¿Se imaginan lo que es tener una fobia y tener que volar por 16 horas en un avión? No es fácil. Hay personas que le tienen miedos a los insectos, desde las abejas y las avispas, las hormigas, las arañas, insecto que sea, le tienen fobia. Yo conozco una persona que le tiene miedo, bueno, conozco más de una, pero bueno, se me viene una a la mente. Hay personas que le tienen miedo a las serpientes. Y lo bueno de las serpientes es que si usted no les hace nada, pues ellas tampoco le van a hacer nada a usted. Hay personas que le tienen miedo a los perros. Hay personas que le tienen miedo a las tormentas, a los truenos, a los relámpagos. Al otro día acá en la ciudad de Toronto cayó una tormenta y cuando Juan Pablo, que es el de en medio, escuchó los truenos y vio el esplendor y el poder que desatan en los cielos, el pobre salió corriendo y dijo, yo tengo miedo. Y tuvimos que consolarlo y explicarle de que no le iba a pasar nada. Que aquí donde nosotros estábamos, en este hogar, no nos iba a caer un rayo, un relámpago. Pero también nos causa a nosotros temor, nos causa miedo los eventos del futuro que no podemos controlar. Como por ejemplo la muerte y el vacío que deja en nuestras vidas, especialmente cuando perdemos a un esposo. Yo sé que mi hermana Janet en Colombia me dirá, sí, yo me recuerdo haber sentido miedo y temor cuando perdí a mi esposo. Yo sé que mi madre también se relaciona con esa experiencia del sentido de quedarse solo en la vida y lo que eso significa. Yo sé que hay hermanas en la iglesia también que han vivido casi toda una vida o buena parte de su vida solitas. Y no es fácil. Y las dudas y los temores pueden llegar a nuestras vidas y crear ansiedad y hasta en muchas ocasiones hasta depresión en nuestras vidas. Los eventos imaginados. Cómo hoy en día cuando estamos con el COVID-19 y no saber cómo esta enfermedad afectará a la nación en la que vivimos o la está afectando, o el hecho de contagiarse con el virus y cómo va a ser la reacción en su cuerpo, o cómo será usted uno de aquellos que sobrepasarán la enfermedad, o será uno de ustedes de aquellas víctimas a la cual la enfermedad va a vencer. Y todo eso nos causa a nosotros miedo, nos causa pánico, nos causa temor y hasta en muchos casos fobia. Y nos enferma. La ansiedad entre la gente joven hoy en día se ha disparado. Se ha disparado tanto que dicen que las ventas del alcohol y las ventas de comida chatarra, de todas las golosinas, de todas las cosas, también están por el cielo. Es lo que más la gente está comiendo. Tanto así que la doctora encargada de la salud de los canadienses puso un comunicado diciendo de que tenemos que hacer mejores
opciones o mejores elecciones de lo que estamos comiendo? ¿O acaso usted no ha notado que hemos puesto unas libritas de más? ¿Por qué cree usted que comemos? Muchas veces para satisfacer esa sensación de ansiedad que sentimos en nuestras vidas. Pero el punto es que los peligros y las enfermedades que son reales, como mencionaba el coronavirus, han llenado nuestras vidas de miedo y de temores también. Y no es que el miedo no sea real, no es que la amenaza no sea real, pero hasta qué punto nosotros hemos permitido que el coronavirus invada nuestras vidas y nos llene de temor y seamos cautivos o estemos presos de ese miedo. Y quizás eso es lo que me preocupa como líder de esta iglesia. Y quisiera en esta mañana decirles de que no permitamos que el miedo gobierne nuestras vidas. Que no permitamos, no importa las circunstancias en las que estamos viviendo, que no permitamos de que el miedo de cómo será el reabrimiento del mercado, de todo lo que nosotros consideramos como normal, nos va a afectar. Porque estamos nosotros como cristianos en las manos de Dios. Y Dios está por delante de nosotros, en cualquiera que sea nuestra necesidad o temor. Para esto me gustaría llevarlos a que viéramos la experiencia del mismo pueblo de Israel en Números 13 y 14, los dos capítulos. No voy a leer los dos capítulos, pero sí voy a leer algunos de los versículos que están ahí para que usted pueda seguir conmigo y ver cómo el pueblo de Israel enfrentó sus miedos, cómo el pueblo de Israel reaccionó, cuál fue la respuesta que ellos tuvieron ante esa amenaza real que ellos vieron. Y sucede de que cuando Dios, a los 21 días de haber salido de Egipto, llegaron finalmente al desierto de Parán. Y ahí los acampó el pueblo de Israel. Y entonces dice la palabra de Dios en Números capítulo 13, versículo 1, vino Jehová y habló a Moisés, diciéndole, necesito, Moisés, que envíes y que envíes 12 espías. Vas a buscar 12 hombres para que vayan y puedan observar, recorrer, reconocer y explorar la tierra de Canaán. ¿Qué era la tierra de Canaán? Era la cuarta promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios prometió darle a Abraham fama, riqueza y poder, y le cumplió la primera promesa. Además, le dio la segunda promesa, de que él iba a ser padre de un hijo, y le dio a Isaac. Esa promesa también la recibió Abraham en vida. Pero las que no recibió en vida fueron la tercera, la cuarta y la quinta promesa. La tercera promesa es que él iba a ser padre de una nación. La cuarta promesa es que esta nación iba a heredar la tierra sobre la cual él estuvo caminando y viviendo por mucho tiempo, pero nunca le fue permitido construir una casa, construir un hogar. Siempre habitó en la tierra prometida como forastero. Y la quinta promesa es que su descendencia iba a ser de bendición para las naciones. Aquí se encuentra entonces el pueblo de Israel, la nación de Israel, ya formada, constituida por Dios, constituida como una teocracia, porque era Dios el que les gobernaba, y les gobernaba en la función a través de Moisés, que funcionaba como profeta, la voz de Dios, que funcionaba como sacerdote, el mediador que los reconciliaba ante Dios, y como gobernante, o como supuesto rey. Ese era Moisés delante de Dios.
y delante del pueblo. Porque los mismos israelitas le habían pedido a Moisés y le dijeron, ¿sabes qué? Mejor tú ve delante de la presencia de Dios, ya que a ti no te pasa nada, y ese fuego consumidor tú eres inmuno a ello. Entonces ve, habla con Dios en su presencia. No vaya a ser que si nosotros vamos todos los días, nos muramos. Y cuando Dios te hable, entonces tú traes ese mensaje, nos los dices a nosotros, y nosotros seremos fieles y obedeceremos. No hay problema. Ahí dice, usted lo encuentra en Deuteronomio 12. Y ahí estaba la nación de Israel en el desierto de Parán. Y viene Dios y habla a través de Moisés y le dice, envía a 2 espías. Pero no eran 12 hombres comunes y corrientes. No, eran príncipes. Un príncipe de cada una de las 12 tribus de la nación de Israel. Eran gente de influencia, eran gente importante, eran líderes de cada tribu que Dios envió para esta obra. Y dice que, volviendo en el versículo 25 del capítulo 13, volviendo a reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea, estos hombres se fueron por 40 días, caminaron del sur al norte, caminaron del este al oeste y vieron las ciudades que estaban ahí, vieron a la gente que habitaba ahí, pudieron ver el fruto de la tierra en esos 40 días. Y al completar su misión, regresan delante de Moisés y del pueblo. Y el versículo 25 nos dice que cuando ellos estaban delante de toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, dieron la información a ellos y les mostraron el fruto de la tierra. Se encontraron con una primicia de un gajo de uvas tan grande, enorme, que se necesitó a 2 de ellos para que las para que las trajeran colgando sobre un madero hasta el desierto. Y entonces dijeron así, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, el versículo 27 del capítulo 13, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, refiriéndose al gajo de uvas. Versículo 28, y hasta ahí estamos bien, pero en el 28 cambió el mensaje. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Esa gente es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. 3 cosas que ellos vieron. Un pueblo grande y fuerte, unas ciudades muy fortificadas y unos hombres, hijos de Anac, que se consideraban gigantes o eran extremadamente altos. O sea, un salvadoreño que somos no muy altos que digamos, comparando con un moreno africano, de aquellos altos. Así se vieron los israelitas, espías delante de ellos. Y versículo 29 dice, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Pero entonces se levanta Caleb y dice que hizo callar al pueblo delante de Moisés, y les dijo así, subamos luego, tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer,
como saltamontes, como grillos, y así les parecíamos a ellos. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué dos reportes diferentes? 10 dijeron una cosa y acá vemos a 2 diciendo dos cosas diferentes. Caleb, uno de los primeros que dice, no, subamos. Y aquí es donde llego a uno de los puntos importantes. La apariencia que tengan las cosas para nosotros depende en gran medida en la forma de cómo usted y yo las vemos. La apariencia de las cosas depende de cómo usted y yo las vemos. Y hablando como cristiano, porque de eso se trata, ¿ok? Como cristiano, usted y yo somos llamados a ver a ver las cosas a través de nuestros ojos espirituales y a pararnos firmes en nuestra fe ante nuestros temores, ante nuestros miedos. Pero cuando el miedo se viste de sabiduría, nos vamos nosotros a comportar entonces como esos 10 espías que cuando escucharon a Caleb decir, vamos, luchemos que nosotros podemos, nosotros tenemos cómo hacerlo, cómo conquistar. Estos se levantaron y dijeron, no, no podemos subir contra ellos porque esos hombres son más fuertes que nosotros. Si ellos son más fuertes, significa que si los cananeos eran más fuertes, si la gente que habitaba en la ciudad de Canaán era más fuerte, significa que ellos se miraban a sí mismos débiles. Y muchas veces nosotros nos vemos de igual forma ante las amenazas, ante los miedos. Porque una de las reacciones negativas de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, nuestras fobias, y muchas veces artimañas del mismo diablo, es hacernos creer que usted y yo no somos capaces, que usted y yo no podemos. Y si nosotros estamos pensando en nuestras fuerzas, eso es una realidad completamente cierta. Pero si usted y yo nos tomamos una posición de fe ante nuestros temores y sabemos dónde y por qué estamos parados en esa posición de fe, entonces vamos a saber que Dios nos dará la victoria y que podemos ver las cosas de diferente forma. Por eso es que en una pareja donde uno es cristiano y el otro no lo es, usted siempre va a tener el mismo resultado de estos 12 espías. Uno, el que puede ver las cosas desde un punto de fe, desde un nivel espiritual, va a ver el problema totalmente distinto a la otra persona que no conoce de Dios, que no tiene temor de Dios, que no tiene la fe que usted tiene. Y ese yugo desigual muchas veces nos causa dolor y nos causa consecuencias y nos trae sufrimientos en la vida que nos marcan, pero que Dios también al mismo tiempo usa para su honra y su gloria de una y otra manera. Y si usted ha pasado por una experiencia similar, yo sé que usted puede decir amén a eso. Pero bueno, volviendo entonces a lo que estábamos hablando acerca de por qué los dos diferentes reportes, empezamos a ver de que los 10 espías no se detuvieron a considerar sus propias palabras, porque sus propias palabras los condenaban. Cuando ellos dijeron que la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, eso no hace sentido, porque anteriormente habían dicho que es una tierra donde fluye la leche y la miel, y que los moradores que ahí habitan eran gente de gran estatura. Es más, eran tan grandes que parecían gigantes. ¿Cómo puede entonces ser esa una tierra que se traga a sus moradores?
Pero cuando el miedo se viste de sabiduría, entonces empezamos a ver las cosas bajo un lente totalmente diferente. Las empezamos a ver y empezamos a trastornar lo que realmente son. Porque la tierra no era mala, pero la actitud y la forma en que esos 10 espías estaban procesando la información no era bajo sabiduría, era bajo miedo. Y nosotros no somos llamados a tomar decisiones bajo miedos, bajo temor. Somos llamados a hacer totalmente lo opuesto. Josué y Caleb, sin embargo, no se asustaron por la forma en que esos 10 espías hablaron al pueblo, sino que si usted ve el capítulo 14, en el capítulo 14, versículo 7, dice que separaron entonces Caleb y Josué, dos de esos 2 espías, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Cuando el miedo se viste de sabiduría, nos va a decir que el Dios en el que usted y yo creemos no es capaz de cumplir sus promesas, que Dios nos va a fallar. Cuando el miedo se viste de sabiduría y nosotros tenemos incertidumbre en nuestras vidas de no saber qué va a ser del mañana, usted y yo vamos a tomar decisiones apresuradas sin consultarle a Dios primordialmente y sin buscar consejo. Cuando el miedo se viste de sabiduría, usted va a poner en riesgo no solo su futuro, no solo su presente y su futuro, sino también va a poner en riesgo el presente y futuro de su familia. Por una decisión mal tomada, por una decisión que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando el miedo se viste de sabiduría, usted va a sacar a Dios de la ecuación. Y en vez de caminar por fe, va a tomar decisiones fuera de lo que Dios quiere. Cuando el miedo se viste de sabiduría, para no cansarle, una vez más, nosotros vamos a ver el futuro incierto. Y el diablo se va a aprovechar de nosotros y podemos caer en la ansiedad y depresión. En vez de ver el problema desde la perspectiva de Dios, en vez de confiar en Dios, nos vamos a alejar de Dios. Cuando el miedo se viste de sabiduría, usted y yo somos más propensos a equivocarnos y salirnos de los caminos de Dios. Pero cuando el miedo no se viste de una sabiduría falsa, más bien dicho, cuando la fe se viste de sabiduría, cuando eso sucede, entonces usted y yo vamos a actuar como Caleb y Josué y vamos a poder decir: la tierra es en gran manera buena. Si Jehová, si Dios está con nosotros, si Dios está conmigo en esto, si ese Dios que yo conozco, que ha hecho cosas en mi vida, que me sacó y me trajo de donde estaba y hasta aquí me ha ayudado Dios. ¿O acaso no es eso lo que significa la palabra Ebenezer? Cuando usted y yo reconocemos a Dios en medio de nuestros miedos, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros sufrimientos, sabremos, como dice Caleb y Josué, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. ¿Por qué es que Josué y Caleb estaban tan seguros de eso? ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían de que Dios les la había prometido
no simplemente a ellos, sino que se le había prometido a Abraham. Y que si Dios había sido capaz de cumplir las primeras 3 promesas de las 5 promesas que le dio a su patriarca, entonces que ese mismo Dios que hizo pasar cumplimiento sobre las primeras 3 promesas, iba también pasar cumplimiento o iba a cumplir la 4ª promesa de entregarles a su pueblo la tierra que les fue prometida por heredad. Ellos decidieron creerle a Dios. Y ahí es donde nosotros encontramos la victoria. El cristiano que decide creerle a Dios en sus promesas nunca, nunca será avergonzado. Pero aquellos que dejan de que el miedo se vista de sabiduría, no esperemos victoria. Más bien diría yo, esperemos el juicio de Dios por nuestro mal comportamiento. Y Dios quiera que encontremos misericordia de la misma forma en que muchos la han encontrado cuando se arrepienten de sus pecados. Pero continuando sobre lo que dice la palabra de Dios, dice en el versículo 9, Caleb y Josué trataron de inspirar, de alentar al pueblo, de hacerles entrar en razón. Y qué bueno cuando hay instrumentos de Dios, hay siervos de Dios que llegan a nuestra vida y hacen eso por nosotros en un momento de necesidad, que nos alientan, que siembran en nosotros esperanza y nos fortalecen y nos exhortan a seguir adelante. Y a no caer, a no desmayar, sino a seguir firmes en nuestra fe. Que por cierto es lo mismo que el Señor me dice que les diga a ustedes. Que no desmayemos. Que no nos preocupemos por el mañana. Sino que sigamos adelante y que confiemos en Dios que Él hará. Versículo 9 del versículo 14, del capítulo 14. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis, no tengan miedo. Cuando usted y yo podemos tomar la misma posición de fe y decir lo mismo que está relatado y escrito en el versículo 9, es porque tenemos a Dios en la ecuación. Es porque no nos hemos olvidado de Dios. Es porque los gigantes, por muy grandes que sean, por muy grande que sea el problema, nuestro Dios es más grande que esos problemas. Y si Dios está con nosotros, ¿quién prevalecerá contra nosotros? No se olvide de que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y en vez de escuchar a través de nuestros miedos, usted y yo somos llamados a escuchar a través de nuestra fe, a ver a través de nuestra fe. En vez de hoy en día llenarnos de teorías de conspiración, de llenarnos de tanta basura de información que anda dando vuelta a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, que muchas veces ni siquiera es real, que lo único que trata es infundirnos miedo. ¿Se imagina cómo estarían nuestras vidas si en vez de dedicarle tiempo leyendo y viendo esas cosas, nos dedicáramos más a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en estos tiempos? Cuando en el Antiguo Testamento Dios estaba representado ante la nación de Israel por los profetas, siendo los enviados de Dios y los que eran la voz de Dios ante el pueblo. Cuando los sacerdotes eran los mediadores que reconciliaban al pueblo cuando pecaban. Cuando el rey era el gobernante como el primer ministro de Canadá, que representaba a Dios ante el pueblo. Y cuando el rey no sabía qué hacer, cuando habían problemas y el rey necesitaba dirección, ¿saben a quién llamaban?
No llamaban al sacerdote, llamaban al profeta, porque el profeta era la voz de Dios. Y si ese rey, así como nacía David, decía, vaya, busquen a Natán, consultemos con Dios a ver qué Dios nos quiere decir a través de esto. Pidamos consejo a Dios, a ver qué es lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues nosotros mismos, nosotros también somos llamados hoy en día a que en vez de vestir nuestros miedos de sabiduría errada, que mejor consultemos a Dios, que busquemos de Dios, en vez de escuchar a través de nuestros ojos naturales, de nuestros oídos naturales, que nosotros busquemos cuál es la bendición, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de las circunstancias de las que estamos viviendo, a través de la necesidad o enfermedad con la que estamos pasando, en vez de ser rebeldes con Dios y renegar porque este país no me gusta, porque así como estoy ya ni para qué vivir. Mire lo que el pueblo de Israel, mire la posición que el pueblo de Israel tomó ante la noticia, y qué decidieron ellos creer. ¿Cuál de los dos reportes decidió el pueblo creer? Lamentablemente, el pueblo de Israel decidió creer el reporte de los 10. Dice el primer capítulo del primer versículo del capítulo 14 del libro de Números. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se echaron a chillar, fueron un mar de lágrimas. Se entristecieron, se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiésemos muerto en este desierto, es más, mejor muramos acá, echémonos a morir. ¿Para qué nos trajo Dios a esta tierra? Para que se caigamos a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Se imaginan? ¿Somos nosotros diferentes al pueblo de Israel? Si somos honestos con nosotros mismos, nos damos a dar cuenta que muchas veces usted y yo hemos dicho, Señor, estaba mejor antes como estaba que ahora que te sigo. Antes por lo menos nadie me decía nada. Ahora me critican por todo. Pero realmente, ¿estaba usted mejor en Egipto? ¿Estaba el pueblo de Israel mejor en Egipto siendo esclavos? Por supuesto que no. Pero el miedo que ellos tenían, lo que le permitieron vestirse de sabiduría, y ahora ya no estaban pensando como hijos de Dios. Ahora estaban pensando totalmente desde una perspectiva carnal. Estaban pensando a través de sus propias fuerzas, de sus propios medios. Y la respuesta de Dios para ellos fue dura. Dice que Dios se enojó y quería aniquilarlos a todos ahí. Estaba cansado de este pueblo que una y otra vez, por muchas señales, por muchas obras que había hecho, no confiaba en Dios. No crecía en su fe. No podían tomar una postura que honrara a Dios. Y si no es por Moisés, en función de sacerdote, que le dice al Señor, Señor, no los destruyas. No hagas eso, porque entonces, ¿qué van a decir las naciones? Que en realidad los sacaste de allá, los trajiste acá, los abandonaste y los mataste a todos. En ese entonces, el pueblo, la nación de Israel, estaba constituida por 600,000 ciudadanos. 600,000, un poco más de 500,000.
Y entonces dice, le responde a Dios a Moisés y le dice, ¿hasta cuándo? Versículo 11 del capítulo 14. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Diles, versículo 28, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. El pueblo dijo, ojalá nos muriéramos en este desierto. Entonces Dios les dijo, bueno, voy a hacer entonces como ustedes han dicho con sus palabras. Aquí en este desierto van a morir. Pero antes de morir, si los espías se tardaron 40 días en reconocer la tierra, entonces ustedes van a morir en este desierto y sus hijos, todos aquellos mayores de 20 años, van a caminar y van a andar como forasteros en este desierto, como vagabundos, por otros 40 años. Ese fue el juicio que Dios le pasó a Israel. Básicamente hizo conforme a la petición de su corazón. Así que mucho cuidado con lo que usted le pide a Dios. Porque muchas veces el Señor le va a decir, ok, hijo, ¿sabes qué? Como no quieres entender mi voluntad, como no quieres entender lo que yo tengo preparado para ti, como no puedes ver que mi promesa es esta y tú te aferras a esta, entonces ¿sabes qué? Yo no quería que sufrieras. Pero ya que tú quieres sufrir, entonces voy a ser conforme a la petición de tu corazón. Te voy a permitir entonces que hagas lo que tú quieres, pero que te conste que fue tu petición. Así que el día de mañana no me reclames. El día de mañana sabe de que eso es lo que tú querías y que te va a tocar sufrir por falta de fe, por no saber esperar en lo que yo tenía preparado para ti. Y ahí es donde usted y yo nos parecemos mucho al pueblo de Israel, porque muchas veces nosotros le pedimos cosas y tomamos decisiones ante Dios, en nuestras vidas, que no van de acuerdo a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y muchas veces ni siquiera le consultamos. Si no le va a consultar a sus padres, si no le va a consultar a su esposo o a su cónyuge, si no le va a consultar a su pastor, consúlteselo a Dios y pida dirección de Dios. No permita de que su miedo se vista de sabiduría y le haga tomar decisiones de las cuales el día de mañana usted se va a arrepentir. Pero más que todo, van a robarle. Imagínese, el pueblo de Israel perdió el derecho por su rebeldía de recibir cumplimiento de esa cuarta promesa, de gozar de la tierra que les había sido prometida por heredad, estando tan cerca de llegar. A un paso de entrar a la tierra, se les olvidó que tenían un Dios que les había entregado a eso por herencia, por promesa. Se les olvidó que tenían un Dios que era lo suficientemente poderoso para derrotar a cualquier gigante. Se les olvidó que tenían un Dios que no los iba a abandonar en el desierto. Por eso caminaron 40 años en el desierto. ¿Cuántos años usted y yo hemos caminado por un desierto como esos? Dios nos libre de nosotros hacer y cometer la misma falta. Pero cuando el miedo se viste de sabiduría, es muy probable que nosotros también nos comportemos como el pueblo de Israel. Pero cuando la fe que está en nosotros se viste de sabiduría, es 100% seguro de que nosotros no vamos a correr la misma suerte. En conclusión, mis amados hermanos, Deuteronomio 13, del 3 al 4, nos invita a que nosotros veamos nuestros miedos, nuestros sufrimientos, nuestros temores, nuestras ansiedades y todo lo que nosotros estemos padeciendo o vayamos a padecer en este nuevo normal en el cual nos enfrentamos.
a nivel personal, a nivel familiar, no importa cuál sea la necesidad que usted tenga. Yo quiero que nunca se le olviden estas palabras. Deuteronomio 13, versículos del 3 al 4. Dice, no darás, no prestarás oído a las palabras de un profeta falso. De tal profeta, dice. Ni al tal soñador de sueños. A nadie que te venga a decir cosas o tratar de adivinar el futuro o tratar de decirte lo que tengas que hacer. No prestarás oído. ¿Por qué no vas a prestar oído? Porque Jehová, nuestro Dios, os está probando. Y eso es lo importante, de que Dios nos está probando. No se nos olvide que lo que nosotros estamos viviendo es una prueba de nuestra fe, así como Dios probó a Abraham. ¿Y por qué es necesario que nosotros pasemos por esas pruebas? Preguntará usted. Porque Dios quiere que nosotros entendamos de que nuestras vidas dependen de Él. Dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces la pregunta se nos vuelve y sería, ¿estamos nosotros amando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? Y si es así, entonces empecemos a caminar en pos de Jehová nuestro Dios. A Él temamos, a Él sí rindámosle temor, pero no temor de miedo como amenaza, sino temor de un Dios que está con nosotros. Guardemos entonces sus mandamientos, porque cuando nosotros estemos en necesidad y en temores, son sus mandamientos y sus preceptos que nos van a recordar de que nosotros estamos en un lugar seguro, que nos van a recordar que nosotros no somos esclavos del temor, que nos van a recordar que nosotros somos hijos de un Dios que cumple su palabra, que ha hecho y nos ha mostrado su gracia y misericordia, y que no nos va a dejar abandonados en nuestra angustia, en nuestra necesidad. Al contrario, nos va a llevar a que nosotros busquemos y escuchemos su voz y que le sirvamos y le sigamos con fidelidad, que seamos fieles, porque también de eso se trata, de que usted y yo nos mantengamos firmes y seamos fieles con Dios. Así que, si usted no sabe lo que es caminar con Dios, si usted no sabe lo que es conocer de Dios y experimentarle de una manera personal, real, yo le invito a que usted reciba a Dios. Porque una confesión de fe, y cuando usted y yo de corazón le decimos, Señor, yo te entrego mi vida, Señor, yo necesito de ti. Y reconozco que en mis fuerzas, mi miedo se viste de sabiduría y me lleva a hacer cosas que no son las que tú quieres. Pero hoy es el día en que usted puede decidir cambiar su final eterno. Hoy es el día cuando usted puede decidir empezar a caminar con Dios delante de Él, así como dice, guardando sus mandamientos, escuchando su voz, sirviéndole con gratitud y siguiéndole con fidelidad. Le invito ahí donde está, a que oremos y que le digamos al Señor, Señor, así como dice aquel himno, fiel, yo fiel te quiero ser. Y me recuerdo mucho de mi hermano Genaro cuando él entona esos himnos. Cuando como congregación nosotros también entonamos esos himnos que nos recuerdan que la fidelidad al Señor es siempre recompensada. Así como Caleb y Josué, que fueron los únicos dos espías que se atrevieron a confiar de Dios, fueron los únicos dos y su descendencia. Pero de esa generación que no entró a la tierra prometida, ellos fueron los únicos dos que sí entraron. ¿Sabe por qué? Porque decidieron serle fiel a Dios. Porque decidieron creerle a Dios. Así que hermanos, creámosle a Dios, confiemos en Él
guardemos sus mandamientos, escuchemos su voz, sirvámosle con gratitud y sigámosle siempre. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí donde está, le invito a que le demos a Dios un tiempo de reverencia. Oremos juntos. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos, Padre, de que muchas veces nosotros no te hemos sido fiel. Amado Dios, muchas veces nosotros hemos permitido que nuestros miedos se vistan de sabiduría y nos hagan presos, Señor, de nuestros temores y nos alejen de ti y nos lleven, Señor, a sacarte de nuestras vidas y a olvidarnos, Señor, de quién nosotros somos en ti. Por eso que en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por tu palabra y te ruego, Señor, de que a aquellos que tú has tocado, Señor, con tu palabra, a aquellos, Señor, que tú has llamado, Señor, a aquellos que tú has comprado con tu sangre, a aquellos, Señor, que tú has perdonado, a aquellos, Señor, que tienen la necesidad de ser perdonados y aceptados, Señor, como hijos tuyos. Que tú hagas, Señor, lo que mis palabras no pueden hacer. Que tú transformes sus vidas y cambies nuestros corazones. Amado Dios, en esta mañana yo te doy gracias por cada uno de los que confían en ti. Te pido, Señor, misericordia. Te pido, Señor, gracia. Para que si nosotros hemos fallado, Señor, que seas tú restaurándonos. Para que si nosotros, Señor, hemos pecado, que seas tú, Señor, reconciliándonos contigo mismo. Pon en nosotros, Señor, de tu Espíritu, para que nosotros, Padre, podamos siempre confiar y creer en ti y en tus promesas. Si tú estás escuchando y nunca has hecho una oración de fe, si has escuchado la palabra de Dios y te han hablado, pero nunca en tu corazón has hecho una oración de fe y quieres hacerla conmigo en esta mañana, puedes hacerlo de la siguiente forma. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo quiero entregarte mi vida, porque reconozco, Señor, de que soy pecador. Porque reconozco, Señor, que aunque conocía de ti, aunque había escuchado de ti, Señor, mi fe no es real como lo he escuchado en tu palabra en esta mañana. Y te quiero invitar, Señor, a mi vida, para que perdones, Señor, mis pecados e inscribas mi nombre en el libro de la vida y que seas, Señor, el Rey sobre mí, porque estoy necesitado, Señor, de tu voz, de tu dirección, porque estoy necesitado, Señor, de tu sacerdocio en mi vida, porque mi vida, Señor, no tiene el rumbo que debe de tener, y tú eres el Rey, Señor, que puede transformar mi vida y llevarme, Señor, a guardar tus mandamientos, a escuchar tu voz, Señor, a buscarte, a honrarte, Señor, con mi corazón y a amarte, Señor, con mi alma. Te entrego hoy, Señor, mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es mi deseo de que el Señor te haya bendecido en esta mañana. Es mi deseo que Dios haga resplandecer su gloria sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de sus hogares. Les amo en el Señor. Me preocupa su bienestar siempre. Y así como oramos por ustedes, yo les ruego que también oren por nosotros, por sus líderes. Y si el Señor nos permite vernos pronto, pues que la honra y la gloria sean siempre para Él. Y si el Señor no nos permite vernos pronto, tal vez tenemos que esperar un poco más, pues le seguiremos amando, le seguiremos extrañando, pero confiamos de que Dios nos guarda y nos cuida en todo. Un saludo para cada uno de ustedes y que la bendición de Dios les acompañe en este día y en esta semana. Y si Dios nos permite,
nos vemos en unos 7 días. O nos vemos, más bien dicho, para aquellos que están con nosotros en los estudios bíblicos. Todos, recuérdese que tenemos un nuevo horario. Todos los martes y los miércoles están conmigo a las 4 de la tarde. Y el día jueves a las 8 p.m. están con mi hermano Edgar. Si usted desea enviar sus diezmos o ofrendas, le pido que lo haga a través de una transferencia electrónica. Usted lo puede hacer usando la dirección electrónica del correo electrónico de la iglesia, info@elredentor.ca, info@elredentor.ca. Y si usted quiere enviar un cheque o quiere no envíe efectivo, envíe un cheque. Si lo quiere hacer, hable con el hermano Edgar o lo puede también hacer la pregunta a través del grupo de WhatsApp. Recuérdese que los diezmos, promesas y ofrendas no son obligación de nadie. Es una ofrenda que usted da al Señor porque usted está agradecido con Dios y usted puede hacerlo. Y entendemos que si no lo puede hacer es por razones más allá de su alcance. Y entendemos. Gracias, hermanos, por todo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros el día de hoy. Una vez más, que Dios los bendiga. Juan Carlos Ortiz se despide de ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Les amamos.